Tengan todos muy buen día. A mí me ha tocado hablar sobre los lineamientos de seguridad destinados a pacientes COVID. Lineamientos de seguridad que no solamente tienen que ver con pacientes diagnosticados con COVID, sino que también casos sospechosos. Los tipos de equipos de protección, los niveles de riesgo biológico en los pacientes COVID. Nosotros generalmente nos vamos a encontrar con dos tipos de casos, los cuales son el caso sospechoso y el caso confirmado del COVID. El caso sospechoso es toda persona que pueda presentar un síntoma, ya sea fiebre, tos seca, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar. También se puede considerar un paciente sospechoso con COVID-19 que en su diagnóstico clínico y su diagnóstico radiológico presenten cuadros de neumonía, pero sin alguna causa. También el personal de salud que haya estado en contacto con personal con COVID, este, este puede ser el personal de que haya tratado a un paciente que no se sabía que tenía COVID y ellos no han usado un equipo de protección adecuado. El caso confirmado de COVID-19. Estos son los casos sospechosos que han dado positivo a la prueba de la PCR, cadena de la cadena polimerasa. También pacientes de que han dado positivo en el hisopado, personas que han dado positivo en otros tipos de tamizajes. También existen algunos términos que han sido definidos por la OMS, términos nuevos que han surgido por esta pandemia, los cuales son contacto por COVID-19 y contacto en personal de salud por COVID-19. El contacto COVID-19, este se puede definir como la persona sin síntomas con el antecedente de haber tenido contacto físico o estar al menos de 1 metro de distancia de un paciente que haya sido confirmado en un periodo de 2 días antes de que ellos hayan manifestado sus síntomas y 14 días después que manifiesten sus síntomas. También el contacto en personal de salud. Esto lo han definido como el personal de salud que durante su rol directo haya entrado en contacto con un caso confirmado y haya hecho uso inapropiado del equipo de protección personal. También se puede incluir los pacientes que han sido sospechosos y no han ocupado un equipo de protección personal apropiado y después se han dado cuenta de que ese caso sospechoso ha sido confirmado. Evaluación del riesgo biológico o evaluación del riesgo biohazard. El riesgo de nosotros, de los trabajadores de estos servicios de salud, se puede evaluar en base a las características individuales y factores de riesgo de cada trabajador que pueda ser lo más susceptible al desarrollo de complicaciones por COVID-19, como el uso inadecuado del equipo de protección personal, cuando se ponen el traje, se quitan el traje, una buena asepsia, una buena desinfección. También tiene mucho que ver los pacientes las personas que trabajan en los servicios de salud que tengan alguna patología agregada, que también tienen un riesgo que la enfermedad pueda ser más grave para ellos. La Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud han definido el riesgo bioinfeccioso, el riesgo biológico del COVID-19 en 4 niveles, desde el más bajo, que es el color azul, el nivel medio, que es el color amarillo, color mostaza, el riesgo alto y muy alto, el color rojo. ¿Cuál es el riesgo bajo? El color azul. Ese se puede decir que son los trabajos con un riesgo de exposición bajo. Son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con el SARS-CoV-2 o con COVID-19, ni tienen contacto cercano frecuente con menos de 2 metros con el público en general. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y con otros compañeros de trabajo. El riesgo medio. Son los trabajos con riesgo medio de exposición que incluyen aquellos que requieren contacto frecuente, cercano o con contactos que sean de 2 metros de distancia de otras personas que puedan estar infectadas con SARS-CoV-2. Al igual que nosotros vemos el nivel de riesgo, según el nivel de riesgo que se traten a los pacientes, así es el nivel del equipo de protección personal que se van a tener que utilizar. En pocas palabras, el tipo de protección o el equipo
de protección personal que nosotros utilicemos es proporcional al tipo de riesgo que nosotros vamos a tratar. Nos encontramos con el riesgo color mostaza, el riesgo alto. Este se incluye en esta categoría ya aquellas personas ocupacionales que tienen mayor potencial de exposición a casos conocidos o sospechosos de COVID-19. Estas pueden ser médicos, enfermeros, profesionales de la salud, motoristas de ambulancias que transportan a los pacientes, trabajadores relacionados con la preparación de cuerpos de personas, los sanitizadores, los auxiliares. Color rojo, riesgo muy alto. Una de las cosas que diferencian más el riesgo muy alto y el riesgo alto, también acordémonos, el contacto, no solo es el contacto de los pacientes, sino que la carga viral, la carga vírica que se encuentra en el lugar donde los pacientes se tienen que tratar. Esto se puede incluir a aquellas ocupaciones con un alto potencial de exposición de fuente conocida a la sospecha de COVID-19 durante los procedimientos médicos específicos, post-mortem de laboratorio. Esto se puede incluir los trabajadores, nosotros los terapistas respiratorios, más en nuestro trabajo que tenemos exposición a aerosoles cuando se tiene que intubar, se tiene que poner dispositivos de alto flujo, de bajo flujo, se tienen que tratar con CPAP. Todo eso tiene un riesgo muy alto, más nosotros que estamos más en contacto con su vía aérea, aspiración de secreciones, inspirometría, también los médicos y al igual que las enfermeras. También hay otras profesiones que también se pueden incluir, que son los auxiliares de nutrición, auxiliares de limpieza, auxiliares de enfermería, los cuales también tienen contacto. También el personal de laboratorio que colecta las muestras, el personal de laboratorio que también tiene que analizar todas las muestras de sangre, muestras de esputo, trabajadores de morgues, el tamaño de las partículas. Estas, dependiendo de su tamaño, pueden quedar alojadas en diferentes partes de nuestras vías aéreas, ya sean superiores e inferiores. Las clasificaciones que nosotros podemos ver están las partículas que miden de 5 a 10 micras, que pueden quedar alojadas en la nariz y en faringe. Las partículas de 3 a 5 micras, estas pueden quedar alojadas en la tráquea. Las de 2 a 3 micras quedan alojadas en los bronquios. Las de 1 a 2 micras quedan alojadas en los bronquiolos. Y ojo, las partículas que miden de 0.1 a 1 micra, estas son las que se quedan alojadas en los alvéolos. ¿Cuál es la importancia de saber este tamaño? Ya vamos a verlo más adelante. Por lo anterior se detallan las recomendaciones a tomar en consideración para la adecuación de los espacios del trabajo para nosotros los trabajadores de salud. Y estos pueden ser implementar un área para la higiene de las manos, un área de asepsia antisepsia. También se recomienda la instalación de equipos con sensores automáticos para grifos, fuentes, los chorros que prácticamente que tienen sensores. También colocar dispensadores de alcohol gel en puntos estratégicos o colocar dispensadores de alcohol gel en cada carrito que haya en las estaciones de enfermería. Adecuar un área específica para la colocación y el retiro de equipo de protección personal. Adecuación del área física. También la adecuación del área física consistirá en retirar cuadros, afiches, muebles, revisar las pertenencias de los pacientes. También adecuar los espacios en los establecimientos de salud. Entre más pequeña sea una partícula, más peligrosas sean y son más riesgosas para un contagio. Si nosotros nos recordamos las partículas que medían de 0.1 a 1 micra, estas se quedaban alojadas en los alvéolos. Y nosotros podemos observar que la partícula del virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, mide 0.7 a 1 micra. ¿Qué quiere decir eso? Que su riesgo de infección, su riesgo de contagio es sumamente alto. También vale la pena mencionar algo, comparación de algunos tamaños de los virus y bacterias que nosotros
que existen, porque no solamente vamos a luchar contra COVID adentro de las UCIs, también existen diferentes tipos de enfermedades. Podemos ver virus que son potencialmente peligrosos, como por ejemplo el virus de la hepatitis que mide 0.03 micras, el adenovirus que mide 0.7, el virus, uno de los virus más mortales es el virus de la inmunodeficiencia humana que mide 0.11 micras, el citomegalovirus que mide 0.1 micras. También existen bacterias infecciosas. Muchas veces que existen áreas designadas, el área de los aislados, donde están los pacientes que no solamente están diagnosticados con COVID, también hay pacientes que tienen diagnóstico de algunos tipos de bacterias alojadas, ya sea como las pseudomonas, que estas miden 0.1 micras, los estafilococos, que son un poco más grandes, que miden una micra, los bacillus, que miden también una micra. Acordémonos también, así como lo había mencionado, entre más pequeño sea la partícula de virus, bacteria, más peligroso, más contagioso es. También tenemos que tomar en cuenta cuánto puede sobrevivir el virus del COVID-19 afuera del cuerpo humano, llámese en las superficies. Estas pueden sobrevivir dependiendo del tipo de material y el tipo de superficie que sean. Llámese cristales que sean vidrio o materiales de cristal propiamente dichos, madera. Estos pueden durar hasta 4 días. En el acero inoxidable, plástico, estos pueden durar de 2 a 3 días. En los materiales como cartón o papel, estos duran 24 horas. E igualmente, en el aire, estos hasta pueden perdurar hasta 3 días. También nosotros podemos observar en la otra imagen, en la siguiente imagen, sobre los casos positivos y el riesgo de contagio. Si nosotros observamos una persona de que estornuda sin mascarilla a menos de 2 metros de distancia con otro paciente que no tiene COVID, el riesgo de contagio es hasta de un 90%. Acordémonos que el impulso, que la velocidad de un estornudo viaja, viaja a 300 metros por segundo. También en un caso que nosotros vemos con un paciente que tenga COVID que estornuda, no tiene mascarilla, ninguna protección para ello, pero sí la otra persona que está enfrente sí tiene una protección de mascarilla, el riesgo ya baja un poco más del 30%. En cambio, también podemos observar una persona que esté contagiada con COVID, que estornude, el riesgo de contagio puede ser hasta de un 5%. Eso si la otra persona no tiene una mascarilla. Ya Ya si las dos personas portan mascarilla y el otro paciente ya tose, estornuda, habla, el riesgo de contagio puede ser del 1.5%. Igualmente, si los dos usan mascarilla y están a más de 2 metros de distancia, puede haber hasta un riesgo de contagio del 0%. Eso sí, siempre se debe usar la mascarilla de forma correcta. También se puede ver en diferentes estudios que el SARS-CoV-2 puede continuar replicándose, se puede todavía contagiar hasta 35 horas después de que un paciente haya fallecido. Los análisis de las cadenas de infección han demostrado que el SARS-CoV-2 es altamente contagioso. Sin embargo, no se conocía la estabilidad y la capacidad infecciosa post-mortem. Se estudió que el ARN viral nosofaringeo en cadáveres, el aislamiento del virus, se demostró que puede perdurar hasta 35 horas del post-mortem. Existen diferentes tipos de desinfectantes, entre los cuales se pueden utilizar amonio cuaternario, que su inicio de acción es de 5 a 10 minutos. Se puede diluir hipoclorito de sodio, que se puede usar de 2 a 5 minutos, también es diluible. Los fenoles, también alcohol al 70%, que su inicio de acción es hasta de 30 segundos. También con la clasificación de riesgo ocupacional, también existen niveles de bioseguridad y niveles de protección
nosotros nos encontramos con el riesgo bajo, el equipo de protección personal 1 o el EPP1. Estos son las mascarillas y gafas. También se pueden incluir caretas. El personal de la atención al cliente personal administrativo, atención psicológica, motoristas, ambulancias, con cabinas que sean aisladas. Para el riesgo medio también se incluyen en el equipo de protección personal 1, además de la mascarilla y los lentes, los guantes, gabachones, caretas, gorro. Estos se pueden utilizar para consulta externa, atenciones a pacientes sin síntomas y recepción y toma de procedimientos de muestras de laboratorio. Para la clasificación del riesgo alto también, este ya se incluye el equipo de protección personal 2. Estos incluyen ya mascarillas N95, este, pares de, pares de guantes, doble par de guantes, gabachón, caretas, lentes. Para los riesgos que son muy altos, está el equipo de protección personal número 3. Esto que es lo que incluye los dos pares de guantes de látex, zapateras, caretas, lentes, mascarilla N95, mascarilla quirúrgica, y en especial el traje de buzo, el traje especial que se utiliza. Ese traje, ese traje de buzo cabe destacar que muchas veces vienen fabricados electrostáticamente para cuando hay una exposición a virus o cuando hay o cuando hay una demasiada carga de virus, como esa electrocarga que contienen los trajes, repelan los virus, o sea que no se vayan a quedar pegados en el traje. Para que son indicados para tomas de muestras con COVID, para el personal de salud que realiza los procedimientos ya propiamente dentro de la UCI, para nosotros que nos toca intubar, nos toca entrar, para los doctores, las enfermeras, los auxiliares. Una de las medidas de protección para el manejo de la vía aérea es la caja de aerosoles o la aerosol box. Se ocupa prácticamente para ventilar un paciente, para intubar. Cuando un paciente se tiene que realizar una laringoscopía, siempre hay una liberación de gases, una liberación de partículas y de aerosoles que muchas veces puedan quedar alojadas en nuestro equipo de protección, no solamente nuestro equipo de protección, nuestra mascarilla, nuestros respiradores N95, nuestras gafas, en en todo en el personal que está alrededor, en el ventilador, en el carrito vía aire que se manipula. Por eso ha sido inventada esa caja, para que para que el impacto de los aerosoles quede solamente en esa caja y sea utilizada para la protección nuestra. En nuestro equipo de vía aérea, en nuestro carrito, lo que vamos a tener es lo que siempre se necesita para intubar a un paciente. Siempre estar listos para los pacientes COVID, tomándolos como una vía aérea difícil. El equipo del que vamos a disponer es de un ambú, una que sea la bolsa de resucitación, un flujómetro, filtros, laringoscopio, con hoja Miller, hoja Macintosh, tubos orotraqueales, jeringa, venda de gasas, guantes, la máscara Fastra con su tubo armado y su instructor de la mascarilla por si es una vía aérea difícil, buggy y el estilete. Otras partes muy importantes que han tomado relevancia para el manejo de la vía aérea son los videolaringoscopios, de que es de preferencia utilizarlos, ya que por lo mismo que se considera un paciente vía aérea difícil, también para que no haya mucha exposición a aerosoles, filtros que son de los intercambiadores de calor y humedad HME, filtros bacteriológicos, pinza para poder pinzar el tubo para cuando se hace la intubación, la utilización de los filtros bacterianos virales durante la ventilación mecánica. Nosotros nos encontramos con dos tipos de filtros.
Bacteriológicos, los filtros mecánicos que detienen físicamente las partículas debido a sus pequeños poros, producto del diseño del filtro, y los filtros electrostáticos que están cargados electrostáticamente para atraer las partículas, ya sean de bacterias y de virus, que están eléctricamente cargadas. Este es un filtro mecánico. Nosotros vamos a poderlo diferenciar porque posee bastantes láminas. En cambio, vamos a diferenciar un filtro electrostático, ya que su membrana es muy delgada, pero está cargado electrostáticamente para poder atraer a las bacterias y los virus. Hay dos tipos de filtros electrostáticos, los que son tribocargados, son los filtros que se construyen con dos tipos diferentes de materiales, las fibras modacrálicas y las filas de propileno, y también los filtros fibrilados. Se construyen de una lámina de polipropileno y se aplican una carga electrostática a la hoja de la corona, implementando la aplicación de un electrodo de punto que emite iones a un lado de la hoja. Una carga opuesta se aplica luego al lado opuesto de la hoja. También existen otros tipos de filtros. Esos son los filtros que son intercambiadores de humedad y calor, llamados HME. Los intercambiadores de calor y humedad, que están por sus siglas en inglés, utilizan la propia humedad proveniente de la exhalación del paciente, humedad y calor, con el propósito de modificar el oxígeno del ventilador. Tan pronto como el paciente es intubado, la vía aérea superior queda anulada, lo que produce una pérdida de humidificación del aire exhalado. El aire seco puede tener efectos nocivos, ya puede hacer lacerar la vía aérea del paciente. Entonces lo que hace ese filtro es agarrar el calor y la humedad del paciente exhalados, este, retenerlos en ese filtro para cuando, retenerlos en ese filtro para cuando llegue el próximo aire que proviene del ventilador en el ciclo inspiratorio, que no sea ni, para que sea ni muy, ya no sea tan frío ni seco, sino que se pueda regular. ¿Y cómo vamos a poner esos filtros? ¿A dónde tienen que ir colocados? Los filtros HME intercambiador de humedad y calor se tienen que poner en la pieza Y del paciente para poder humidificar el aire que viene. En cambio, los filtros bacteriológicos, ya sean electrostáticos o mecánicos, estos tienen que ir en la parte exhalatoria del paciente, del circuito del paciente. Y muchas gracias a todos, gracias por su atención prestada.